En la universidad, de hecho yo vivía bastante lejos de la universidad y en el tráfico horrible de Lima eran como 2 horas de ida, 2 horas de vuelta y aprovechaba en el micro para leer libros de poemas y era como el paréntesis del día de alguna forma, ¿no? Antes y después, una forma de comenzar y terminar el día. Recuerdo que tenía como la idea de leer un libro al día, ya como una cosa así, incluso de rutina. Y fue como muy formativo para mí porque de hecho no es que haya venido de un bagaje previo en la que mis padres o mis abuelos sean poetas o algo por el estilo. Entonces era totalmente descubrir un mundo nuevo y ahí fue muy importante también mis compañeros de ruta, literalmente al lado en las clases, el taller de poesía de Victoria Guerrero en la universidad, y ahí de alguna forma u otra, porque nunca coincidimos en el mismo ciclo, pero a veces nos colábamos a clases, en fin. Conocí a Braulio Paz, a José María Salazar y a Danny Boy, y con ellos formamos la editorial, y un poco la editorial nace también personaje secundario, porque había escrito como un poema en 12 partes, y el poema también nace como una excusa para responder a las conversaciones que teníamos, ¿no? Siempre la escritura fue un diálogo entre la amistad y los cursos de la universidad. Eso es como interesante, que la editorial se marque un discurso propio, autónomo, y que se va reconfigurando en sí mismo, digamos, ¿no? Y me parece que hay muchas editoriales en el Perú que son muy conscientes de qué quieren en su catálogo, y desde una forma crítica y pensada van consolidando sus propuestas, ¿no? Que al final de una editorial es tener un discurso, la idea del discurso viene de movimiento, ¿no? Entonces también parte del diálogo con los autores, con las imprentas, con las librerías, con las presentaciones, con cómo hacer llegar y circular el libro, y que dialogue con los lectores, ¿no? Entonces, sin duda, hay nuevos espacios, hay ferias que surgen, que son sumamente interesantes, y también, respecto a la poesía en el Perú, hay como una paradoja comercial, porque siempre se dice que la poesía no vende y demás, pero sin duda las editoriales más consolidadas son las editoriales de poesía. Pienso en La Balanza, pienso en El Álbum del Universo Arterial, pienso en Máquina Purísima, pienso en los libros que hace El Laboratorio. Entonces, es siempre interesante porque lo nuevo se escribe en verso en el Perú, y eso desde Vallejo y Trilce, digamos, ¿no? Y creo que eso se sostiene hasta ahora, y el interés de los lectores también pide eso, ¿no? Que al final cada editorial que publica poesía en el Perú tenga un discurso sólido y un catálogo bien pensado. Sí, Seminario de Puntuación es una publicación que hizo Máquina Purísima, gracias a Cecilia Podestá, y que de hecho abre su edición performance, que seguro hará cosas sumamente interesantes como todos los libros de Cecilia, y nace a partir de un diálogo con el corrector de estilo, Raúl Helguera, de la editorial, que hicimos un servicio de edición que consistía en un principio en hacer una transcripción. Entonces él hizo como la transcripción y era como un bloque de texto, y antes yo lo quería leer y me dijo, no, espérate, antes de leerlo voy a poner los puntos, las comas. Y yo me quedé con eso, y la conversación siguió un poco, y mientras conversábamos, como comencé a hacer bocetos de lo que luego sería un poema largo sin ninguna puntuación. Y luego en la Feria de Editoriales Independientes de Buenos Aires, con Tania compramos varias carpetas de grabado, y me gustaba la idea de una carpeta donde había un texto digamos, como secundario a la izquierda, y a la derecha estaba la obra, ¿no? Entonces me interesaba que la obra sea la puntuación, y el texto secundario esté a la izquierda. Y además salir de la idea del libro, y que sea un texto autónomo, y ahí me ayudó mucho el diseño de Michael Prado, con formato público, y salió Cecilia tenía la idea de que sea un sobre, y Michael lo hizo, y quedé como bastante contento porque era lo que tenía en la cabeza sin saberlo. Y el diálogo y la escritura lo hicieron al final. El señor da un seminario sobre lazos familiares, una moda comercial dentro de un sistema comercial,
El corrector transcribe sus palabras con ayuda de inteligencia artificial, habita su lenguaje, entra en su mente, se distrae con la publicidad, sabe que la tarea será poner las comas, los puntos, los conectores. Siempre le llamó la atención la expresión poner los puntos sobre las íes. Sospecha que tiene déficit de atención, que sufre, que padece algo que este trabajo no le ayudará a solucionar, pero al menos podrá comprarse unas zapatillas para caminar en la feria del libro o un abrigo para padecer menos el calentamiento global. El discurso está lleno de digresiones dentro de digresiones, borrar las muletillas, encaletar las lagunas, unificar el lenguaje, como si eso fuese posible, como si existiera unidad, como en la cena no hay nada que comer, come, comelón, escucha un podcast que no le quita el hambre, que no sabe cómo traducir, que le quita unidad a su lengua, ya no me da la cabeza, sigo mañana, escribe el corrector de día, novelista de noche, antes de sumergirse en un capítulo de su libro sobre osos. Mi novia traduce audiencias para gobiernos extranjeros, yo corrijo pruebas de personas que no saben escribir mi nombre, tú transcribes palabras que no te afectan, un lenguaje que no te toca ni te da de comer. El corrector está harto de todo esto, si al menos pudiera terminar su novela sobre osos, pero llegar al clímax es tan complicado, preguntar cómo esto da dinero, pensar en sectas, ensayar alianzas con grupos religiosos, marketing multinivel, el capitalismo inventa más neologismos que las vanguardias, inventa más que las post-vanguardias, POS, billetera digital, cambiar contraseña cada tanto, clonar tarjetas cada tanto, quedarse sin dinero cada día, estafas piramidales, grupos paramilitares, policías para represiones, cursos para líderes, agentes en curso, cajeros automáticos, autos mecánicos, choques, simulacros, juegos de pronto, una novela de formación, la primera vez en ver un documento con control de cambios, no entender bien, muy bien nada, anda a chambear, no encontrar trabajo, escoger mal una carrera de humanidades, terminar en un simulacro de familia, en un simulacro de redactor de contenido para prensa rusa, un simulacro de odiar lo yanqui, propaganda URSS. Ese capítulo de mi vida lo titulé Mil oficios, no hay tiempo para escribir. Ese capítulo de mi vida lo titulé Corrección de pruebas. Tal vez mañana. Ese capítulo de mi vida lo titulé Felicidad. O quizá nunca. Ese capítulo de mi vida lo titulé Servicio editorial. La autoayuda, deuda siguen como la escritura. SPO. Ese capítulo de mi vida lo titulé Servicio editorial de nuevo. La autoayuda de nuevo. Justifica abandonar un hijo. En otra vida me abandonaron. Dice el padre. Quiero publicar un libro al mes. Le dice al editor que es su hijo, que no es su hijo. Intentan negociar, reconciliarse, olvidar e ir para adelante. Y todo trata de hablar, sin decir nada.